Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. El Golfo de México tenía un olor particular a las 3 de la mañana. Sal, diésel y un sabor metálico a acero rozando contra sí mismo. Daniel Vázquez estaba de pie en el piso de la torre de perforación de la plataforma Tempestad, observando a su tripulación luchar con una sarta de perforación obstinada cuando su teléfono satelital vibró contra su pecho. En 16 años de trabajo en alta mar, había aprendido que las llamadas a esta hora significaban dos cosas: falla del equipo o emergencia familiar. La pantalla mostraba un código de área de Veracruz que no reconocía. ¿Vázquez? Señor Vázquez. Soy la doctora Adriana Cortés del Hospital Ángeles de Veracruz. Su hijo Camilo fue ingresado hace aproximadamente 2 horas. Está estable, pero... La mano de Daniel se cerró alrededor del teléfono. ¿Qué pasó? Trauma severo. 3 costillas rotas, pulmón perforado, contusiones faciales. Un corredor lo encontró en una zanja de drenaje cerca de la carretera federal 180. Señor Vázquez, las lesiones son consistentes con... Una voz débil cortó el ruido de fondo. Papá. La voz de Camilo era apenas audible, húmeda y forzada. Papá, ¿estás ahí? Estoy aquí, Cami. Estoy aquí. El padrastro lo hizo. Las palabras salieron en un susurro, cada sílaba claramente dolorosa. No le digas a mamá, por favor. Dijo que él. Una tos, luego silencio. ¿Camilo? ¿Camilo? La doctora Cortés volvió a la línea. Está bien. Solo está experimentando algo de dolor. Señor Vázquez, necesitamos discutir su tratamiento. Y yo estoy a 240 kilómetros de la costa. Llegaré tan rápido como pueda. Daniel colgó y se quedó inmóvil durante 3 segundos procesando. Su hijo de 14 años. Claudio Macías le había puesto las manos encima a Camilo. Claudio, el subgerente de alguna agencia de autos, el hombre con el que Ximena había estado saliendo durante 8 meses antes de pedir el divorcio. El divorcio que Daniel había firmado porque estaba cansado de pelear, cansado de ser el malo por trabajar en las rotaciones que mantenían su casa pagada y el fondo universitario de Camilo creciendo. Bernardo Ibarra, el gerente de la plataforma, apareció a su lado. Bernardo había trabajado en alta mar más tiempo del que Daniel había estado vivo, un venezolano curtido que había sobrevivido a 3 huracanes y un incendio en una plataforma. Miró la cara de Daniel y no hizo preguntas. ¿Qué tan rápido podemos conseguir un helicóptero aquí? La estación de la Armada está en Ciudad del Carmen. Con este clima. Bernardo miró su reloj: 4 horas si tenemos suerte. ¿Qué pasó? Mi hijo está en el hospital. Condición crítica. Bernardo sacó su radio. Haré la llamada. Ve a empacar tu equipo. 20 minutos después, Daniel estaba en su camarote, lanzando lo esencial en una bolsa de lona. Sus manos se movían mecánicamente: ropa, documentos, billetera. Su mente ya estaba a 480 kilómetros de distancia, calculando. El helicóptero aterrizaría en el helipuerto del hospital. Desde allí, necesitaría un auto. Necesitaba información. Necesitaba ver a Camilo, evaluar el daño él mismo, escuchar la historia completa. No le digas a mamá. Eso significaba que Ximena no lo sabía o era cómplice. El pensamiento formó algo frío y afilado en el pecho de Daniel. Había conocido a Ximena cuando él tenía 23 años, recién salido de su primera rotación en alta mar con dinero en el bolsillo y sin sentido común en la cabeza. Ella había sido hermosa, de lengua afilada y ambiciosa. Se casaron 6 meses después. Camilo llegó 1 año después de eso. El matrimonio había durado 13 años antes de que las grietas se convirtieran en cañones. El horario de rotación de Daniel, 3 semanas en la plataforma, 2 semanas en casa, significaba que se perdía obras escolares, reuniones de padres y maestros, juegos de béisbol. Ximena resentía su ausencia. Daniel resentía su resentimiento. Se comunicaban a través de discusiones y silencios hasta que finalmente ella lo sentó hace 8 meses y le dijo que había conocido a alguien. Claudio es bueno con Camilo, había dicho ella. Él está ahí. Tú nunca estás. Daniel había firmado los papeles porque pelear parecía inútil.
Siguió pagando la hipoteca de una casa en Boca del Río, mantuvo a Camilo en su seguro, siguió enviando dinero para cualquier cosa que el chico necesitara. Camilo pasaba fines de semana alternos con él cuando Daniel estaba en tierra, y hablaban por teléfono cada pocos días. El chico parecía estar bien con el arreglo. Callado, tal vez, pero Camilo siempre había sido callado. Ahora Daniel se daba cuenta de lo que se había perdido. Bernardo llamó al marco de la puerta. El helicóptero está llegando. 20 minutos. El clima es marginal, pero harán que funcione. Hizo una pausa. Daniel, te conozco hace mucho tiempo. Lo que sea que estés pensando, piénsalo bien. Estoy pensando que mi hijo está en una cama de hospital porque alguien decidió usarlo como saco de boxeo. Lo sé. Solo piénsalo bien. El viaje en helicóptero fue un borrón de ruido de rotor y oscuridad. La piloto de la Marina, una mujer llamada comandante Juana Cano, tampoco hizo preguntas. Había visto un manifiesto que decía emergencia médica familiar y empujó el Sikorsky tan fuerte como la seguridad lo permitía. Llegaron a tierra a las 6:30. El sol apenas comenzaba a quemar a través de la niebla costera. El Hospital Ángeles de Veracruz se alzaba en la mañana gris como un monumento de hormigón. Daniel caminó por la entrada de emergencia, todavía usando sus botas con punta de acero y su chaqueta manchada de aceite, ignorando las miradas del personal y los visitantes. Una enfermera lo dirigió a la UCI en el cuarto piso. La doctora Cortés lo recibió fuera de la habitación de Camilo. Era más joven de lo que él esperaba, tal vez 35 años, con ojos cansados y un uniforme quirúrgico manchado de café. Señor Vázquez. Camilo está descansando. Lo tenemos con oxígeno por el pulmón perforado, manejo del dolor para las costillas. Las lesiones faciales se ven peor de lo que son. Principalmente moretones y un corte que requirió puntos. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Pero señor Vázquez, tengo que preguntar. La madre de Camilo aún no ha llegado. La hemos llamado varias veces. ¿Hay algo que debamos saber sobre la situación familiar? Yo me encargo. Camilo se veía pequeño en la cama del hospital, rodeado de monitores y vías intravenosas. Su cara era un lienzo de moretones morados y negros, un ojo hinchado y cerrado. La mano de Daniel encontró la barandilla de la cama y la agarró con fuerza suficiente para lastimarse. El ojo bueno de Camilo se abrió. Papá. Hola, Cami. Daniel se movió al lado de la cama, con cuidado de no empujar nada. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Un intento débil de sonrisa, luego una mueca. Dime qué pasó, Camilo. Su ojo se desvió. Es complicado. Complicado es con lo que yo trato para ganarme la vida. Tuberías de perforación de 3 toneladas en olas de 12 metros. Eso es complicado. Esto es simple. Alguien te lastimó. Necesito saber quién y por qué. La puerta se abrió detrás de ellos. Daniel se giró para ver a Ximena Vázquez parada en la entrada, con el rostro pálido y demacrado. Todavía era hermosa, cabello oscuro, rasgos afilados, pero parecía mayor de sus 37 años. Detrás de ella estaba Claudio Macías. Claudio era todo lo que Daniel había esperado. A mediados de los 40, blando en la zona media, guapo de comercial de colonia con cabello perfecto y dientes demasiado blancos para ser naturales. Llevaba una costosa camisa polo y tenía su mano sobre el hombro de Ximena de una manera propietaria que hizo que la mandíbula de Daniel se tensara. Daniel, dijo Ximena. Me dijeron que estabas aquí. ¿Cómo? Helicóptero de la Marina. Los ojos de Daniel nunca dejaron a Claudio. Resultó ser más rápido que conducir desde donde sea que estuvieran ustedes. Estábamos en casa de los padres de Claudio en Jalapa. No tenía mi teléfono encendido. Llamaron al celular de Claudio y vinimos directo aquí. ¿Verdad? Daniel se volvió hacia Camilo. Dile a tu madre lo que me dijiste a mí. El ojo de Camilo se abrió ligeramente. Papá. Díselo. El silencio se alargó. Ximena miró entre su hijo y su exmarido, la confusión arrugando su frente. Claudio cambió su peso y Daniel lo captó.
El más mínimo estremecimiento, la forma en que su mano cayó del hombro de Ximena. Camilo, cariño, ¿de qué está hablando? Ximena se movió al otro lado de la cama. Nada. Solo. Me caí. Estaba andando en mi bicicleta y... Le dijiste al médico que alguien te hizo esto, dijo Daniel en voz baja. ¿Me dijiste quién? Ahora díselo a tu madre. Claudio dio un paso adelante. Mira, Daniel, sé que estás molesto, pero Camilo ya le explicó a la policía que fue un accidente. Se cayó de su bicicleta, golpeó la banqueta. Calle. Daniel no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Las palabras colgaron en el aire estéril como una amenaza. Daniel, la voz de Ximena fue aguda. No tienes derecho a venir aquí, Camilo. Daniel mantuvo sus ojos en su hijo. ¿Sí o no? ¿Claudio Macías te puso en esta cama de hospital? Los monitores pitaron. En algún lugar al final del pasillo, un intercomunicador llamó a un médico. Camilo miró a su madre, luego a Claudio, luego de vuelta a su padre. Sí. Ximena jadeó. La cara de Claudio pasó por una serie de expresiones, sorpresa, ira, cálculo, antes de asentarse en una confusión preocupada. Camilo, amigo, hablamos de esto. ¿Sabes que eso no? Me ha estado golpeando durante 3 meses, dijo Camilo, las palabras saliendo más rápido ahora. Empezó con bofetadas cuando le respondía, luego puñetazos. Anoche, le dije que te iba a contar, papá, cuando volvieras a tierra, dijo que me mataría si lo hacía. Dijo que haría que pareciera un accidente. Así que me llevó a la carretera federal, me golpeó y me tiró en esa zanja. Camilo, eso es una locura, dijo Claudio. Pero su voz se había vuelto fina. Ximena, sabes que yo nunca. La cara de Ximena se había puesto blanca. ¿Es esto cierto? Mamá, lo siento. No quería que lo supieras. Parecías feliz y pensé que tal vez podría manejarlo hasta que papá volviera. ¿Creíste que podías manejar ser golpeado? La voz de Daniel seguía tranquila, pero algo en ella hizo que todos en la habitación se quedaran quietos. Tienes 14 años. Señor Vázquez. La doctora Cortés había aparecido en la entrada. Necesito pedirles a todos excepto a la familia inmediata que salgan. Soy familia inmediata, dijo Claudio. Soy su padrastro. No, dijo Daniel, no lo eres. El divorcio no es definitivo. Legalmente, Ximena y yo seguimos casados, lo que te convierte en nadie. La doctora Cortés revisó la tableta. Tiene razón, señor Macías, tendrá que esperar en el área familiar. Claudio miró a Ximena. Xime, no te estás creyendo esto, ¿verdad? El chico obviamente está tratando de llamar la atención, poniéndolos a ustedes dos en contra del otro. Largo, susurró Ximena. ¿Qué? Largo. Ella lo gritó y Claudio tropezó hacia atrás, sorprendido. Largo antes de que llame a seguridad. La expresión de Claudio se endureció. Miró a Daniel y en ese momento, Daniel vio la verdad de ello, el cálculo, el desprecio, la certeza absoluta de que se saldría con la suya. Luego Claudio se giró y salió, sus pasos resonando por el pasillo. La doctora Cortés revisó los monitores de Camilo. Sus signos vitales están elevados. Todos necesitan calmarse o voy a vaciar la habitación por completo. Estoy calmado, dijo Daniel, y lo estaba. La cosa fría en su pecho se había asentado en algo sólido y decidido. Ximena, necesitas escuchar el resto de esto. Camilo, cuéntale todo. Durante los siguientes 20 minutos, Camilo lo expuso. La primera bofetada había llegado cuando sacó una baja calificación en un examen de matemáticas. Claudio había dicho que era disciplina, que Daniel claramente no había estado presente para enseñar responsabilidad al niño. Los puñetazos comenzaron cuando Camilo había respondido, defendiendo a su padre. Claudio había sido cuidadoso. Golpes al cuerpo, lugares que no se notarían. Le dijo a Camilo que si decía algo, se aseguraría de que Daniel nunca lo volviera a ver, que tenía amigos abogados que podían hacer que sucediera. Anoche, Camilo finalmente había reunido el coraje para llamar al teléfono satelital de su padre. Claudio lo había atrapado a mitad de la marcación,
rompió el teléfono y lo arrastró al auto. Seguía diciendo que yo era un desagradecido, dijo Camilo, su voz apenas por encima de un susurro. Que mamá finalmente era feliz, que yo iba a arruinar todo porque era un niño mimado que no podía soportar la disciplina real. Luego condujo hasta la carretera y se apagó. Ximena estaba llorando silenciosamente, con la mano sobre la boca. Daniel se quedó perfectamente quieto, procesando, planeando. Voy a llamar a la policía, dijo Ximena finalmente. No. La voz de Daniel cortó su dolor. ¿Qué? ¿Daniel? Casi mata a nuestro hijo. Sé lo que hizo. Y la fiscalía tomará un informe y Claudio conseguirá un abogado y Camilo tendrá que testificar y se alargará durante meses. En el mejor de los casos, Claudio obtiene libertad condicional y una orden de restricción. En el peor de los casos, su abogado destroza a Camilo en el estrado y Claudio sale libre. Entonces, ¿qué sugieres? Daniel miró a su hijo, luego a su esposa. Sugiero que te lleves a Camilo a casa cuando los médicos lo den de alta. Solicita ese divorcio final. Consigue una orden de restricción para mantener alejado a Claudio. Y déjame encargarme del resto. ¿Encargarte cómo? No quieres saberlo. Ximena buscó en su rostro. Habían estado casados 13 años. Ella sabía exactamente qué tipo de hombre era Daniel. El tipo que arreglaba problemas, que no dejaba cosas sin terminar, que mantenía su palabra incluso cuando le costaba. Daniel, si haces algo estúpido. No voy a hacer nada estúpido. Pero Claudio Macías va a aprender que algunas cosas tienen consecuencias. La doctora Cortés se aclaró la garganta. Señor Vázquez, debo mencionar que estamos obligados a informar sospechas de abuso a las autoridades. Ese informe ya ha sido presentado. Bien, dijo Daniel. Dejen que hagan su investigación. Mientras tanto, necesito hacer algunas llamadas. Besó la frente de Camilo, apretó el hombro de Ximena y salió de la habitación del hospital con su teléfono ya en la mano. La primera llamada fue a Bernardo Ibarra en la plataforma Tempestad. Bernardo, necesito un favor. ¿Recuerdas esa situación con los hermanos Álvarez hace 3 años? Lo recuerdo. La voz de Bernardo era cautelosa. Necesito que hagas algunas llamadas. Averigua todo sobre un hombre llamado Claudio Macías. Dónde trabaja, dónde vive, a quién conoce, a quién le debe, todo. Daniel, no te estoy pidiendo que hagas nada ilegal. Solo información. ¿Puedes hacerlo? Una larga pausa. Haré algunas llamadas. La segunda llamada fue a Joaquín Jacob Jiménez, el ex jefe de equipo de Daniel, quien había dejado la vida en alta mar hace 2 años para dirigir una firma de seguridad privada en Monterrey. Jaco se especializaba en el tipo de trabajo de seguridad que no aparecía en los contratos oficiales. Jaco, soy Daniel. Necesito tu experiencia en algo. Háblame. Daniel expuso la situación en términos breves y clínicos. Jaco escuchó sin interrupción. ¿Y quieres qué exactamente?, preguntó Jaco cuando Daniel terminó. Quiero hacerle entender lo que hizo. Quiero consecuencias que se queden pegadas. Consecuencias que se quedan pegadas usualmente significa cruzar líneas. Soy consciente. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Daniel pensó en la cara de Camilo. Los moretones, el miedo en los ojos de su hijo. Tan lejos como sea necesario. Estaré en Veracruz mañana. Hablaremos entonces. La tercera llamada fue a alguien con quien Daniel no había hablado en 5 años. Esteban Robles, su exabogado que había manejado su primera solicitud de divorcio antes de que Daniel la retirara. Esteban tenía reputación de ser despiadado y minucioso. Daniel Vázquez, no esperaba saber de ti. Necesito el divorcio finalizado tan rápido como sea legalmente posible. Y necesito documentación que establezca la custodia exclusiva de mi hijo. ¿Cuál es la situación? Daniel explicó. Esteban guardó silencio por un momento. Puedo tener la orden de custodia de emergencia presentada para mañana por la mañana. El divorcio tomará más tiempo, pero puedo acelerarlo. Y Daniel, documenta todo. Fotos de las lesiones de Camilo, informes médicos, declaraciones de testigos.
Arma el caso herméticamente. Ya estoy en eso. Daniel se paró en el estacionamiento del hospital, mirando hacia Veracruz mientras el sol subía más alto. En algún lugar de esta ciudad, Claudio Macías pensaba que estaba a salvo. Pensaba que podía salir de esto hablando, encantar su camino de regreso a la buena gracia de Ximena, tal vez incluso convencerla de que Camilo estaba mintiendo. Claudio no sabía que Daniel había pasado 16 años en una de las industrias más peligrosas del mundo, rodeado de hombres que resuelven problemas con sus manos y sus mentes. No sabía que Daniel tenía conexiones que se extendían desde el Golfo hasta el Mar del Norte. Hombres que le debían favores y hombres que trabajarían por el precio correcto. Lo más importante, Claudio no sabía lo que se avecinaba. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de texto de Bernardo. Empecé a hacer llamadas. Debería tener algo para esta noche. Otro mensaje de texto. Este de Jaco. Hablé con un amigo en la policía ministerial. Macías tiene antecedentes. Archivo juvenil sellado. 2 llamadas por violencia doméstica de una exnovia que nunca llegaron a nada. Ha hecho esto antes. Daniel guardó el mensaje y se dirigió de nuevo adentro. Tenía un hijo con quien sentarse y un plan que formular. Las siguientes 48 horas se movieron con la precisión deliberada de una operación de perforación. Daniel se registró en un hotel cerca del hospital, pasando sus días con Camilo y sus noches reuniendo información. Los contactos de Bernardo en la industria marítima resultaron sorprendentemente útiles. Uno de los trabajadores de la plataforma tenía un hermano que trabajaba en control vehicular. Otro tenía un primo en el registro público de la propiedad en Veracruz. Para el jueves por la noche, Daniel tenía una imagen completa de la vida de Claudio Macías extendida sobre el escritorio de su habitación de hotel. Claudio trabajaba en Automotriz Premier en Boca del Río, donde era subgerente con un historial de inflar comisiones y desviar valores de intercambio. Tenía 2 acusaciones previas de violencia doméstica que se habían resuelto discretamente, una de una exnovia hace 7 años, otra de una mujer con la que salió brevemente hace 2 años. Ambas habían retirado los cargos después de recibir acuerdos en efectivo y firmar acuerdos de confidencialidad. Vivía en una casa adosada alquilada en la Riviera Veracruzana, conducía un BMW arrendado y estaba profundamente endeudado. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales de financieras dudosas, deudas de juego con un corredor de apuestas local llamado Ángel el Chato Martínez. La conexión con el juego interesó a Daniel. El Chato dirigía operaciones de apuestas desde un bar en el Malecón con lazos con el crimen organizado en Guadalajara. Deberle dinero a El Chato era un negocio peligroso. Joaquín Jacob Jiménez llegó el jueves por la noche y se reunió con Daniel en su habitación de hotel. Jaco se veía exactamente como Daniel lo recordaba, 50 años, construido como un roble con ojos fríos y nudillos marcados. Entonces dijo Jaco, estudiando la información extendida sobre el escritorio. ¿Lo quieres fuera o quieres que sufra? Quiero que entienda lo que hizo. Quiero que sienta lo que Camilo sintió. Hay formas legales de hacer que eso suceda. Las formas legales toman tiempo y podrían no funcionar. Necesito algo seguro. Jaco tomó una fotografía de Claudio saliendo de su agencia. Está bien, hablemos de opciones. Hablaron durante 3 horas. Jaco expuso varios escenarios, cada uno con sus propios riesgos y recompensas. La confrontación física era tentadora pero arriesgada, Daniel podría terminar arrestado y eso no ayudaría a Camilo. Destruir a Claudio financieramente era posible pero lento. Aprovechar las deudas de juego era interesante pero impredecible. Lo que necesitas, dijo Jaco finalmente, es una situación donde Claudio se destruya a sí mismo. Donde cada lección que haga lo lleve más profundo en el hoyo hasta que esté tan enterrado que no pueda salir. Te escucho. Sus puntos débiles son el ego, la codicia y la desesperación. Cree que es más inteligente que todos los demás. Necesita dinero urgentemente y ya está en deuda con gente peligrosa. Usamos las 3 cosas. Trabajaron durante toda la noche construyendo un plan que era elegante en su simplicidad y brutal en su ejecución. Al amanecer, tenían algo viable. Viernes por la mañana, Daniel visitó a Camilo en el hospital. Los médicos eran optimistas. El pulmón perforado estaba sanando. Las costillas se curarían. Camilo sería dado de alta el lunes con atención de seguimiento y fisioterapia.
Papá, dijo Camilo cuando Daniel se iba. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Esa no es una respuesta. Daniel se volvió a sentar. Camilo, necesito que entiendas algo. Lo que Claudio te hizo, eso no puede quedar impune. No solo por lo que hizo, sino porque si hombres como él no enfrentan consecuencias, lo volverán a hacer con el hijo de alguien más, con la familia de alguien más. Entonces, vas a lastimarlo. Voy a asegurarme de que pague por lo que hizo. Como se vea, eso depende de las decisiones que él tome. Papá, no quiero que vayas a la cárcel por mi culpa. Daniel apretó la mano de su hijo. No voy a ir a la cárcel. Confía en mí. Esa noche, la fase 1 del plan se puso en marcha. Jaco Jiménez entró en Automotriz Premier, presentándose como Jaime Miranda, un empresario adinerado que buscaba comprar una flota de vehículos para su compañía de seguridad. Claudio, desesperado por una gran comisión, mordió el anzuelo de inmediato. Jaco, como Jaime Miranda, fue generoso con las insinuaciones sobre su riqueza. Mostró un reloj de lujo, mencionó propiedades en 3 estados y casualmente dejó caer que necesitaba liquidar algunos activos rápidamente para financiar la compra de un vehículo. Los ojos de Claudio se iluminaron con interés depredador. Durante unas bebidas en un bar exclusivo, Jaime mencionó que tenía acceso a contenedores de envío con electrónica de alta gama que llegaban a través del puerto de Veracruz. Cosas del mercado gris ligeramente irregulares, pero lo suficientemente legales si no hacías demasiadas preguntas. Podrían venderse por una ganancia significativa a los compradores adecuados. Claudio, ya calculando, preguntó cuánta inversión se necesitaría para entrar en la acción. 1 millón de pesos por un contenedor, dijo Jaco. Lo volteas por 3 millones. Una semana de tiempo de respuesta. Era una estafa clásica y Claudio cayó directamente en ella. No tenía 1 millón, pero conocía a alguien que podía conseguirlos. Ángel El Chato Martínez, el corredor de apuestas al que ya le debía 600.000 pesos. El sábado, Claudio se acercó a El Chato con la propuesta. El Chato, quien había sido informado por Jaco y pagado generosamente por su cooperación, expresó interés. Él adelantaría el millón si Claudio podía proporcionar una garantía y una parte de las ganancias. Claudio puso la factura de su BMW y un pagaré contra sus futuras comisiones. El Chato hizo un espectáculo de deliberar, luego aceptó. El contenedor estaba programado para llegar el martes. Pago debido de inmediato. Claudio estaba extasiado. Esto resolvería todos sus problemas de dinero. Tal vez incluso le permitiría recuperar a Ximena con un gran gesto. No tenía idea de que el contenedor no existía. El lunes, Camilo fue dado de alta del hospital. Daniel lo llevó a la casa en Boca del Río donde Ximena ya había movido las pertenencias de Claudio a la banqueta. La orden de restricción estaba en su lugar. Esteban Robles había presentado los documentos de divorcio acelerado. ¿Te quedas?, preguntó Camilo mientras entraban al garaje. Por un tiempo. Hablé con Bernardo. Voy a tomar un mes de licencia de la plataforma. La cara de Camilo se iluminó por primera vez en días. ¿De verdad? De verdad. Alguien necesita enseñarte a lanzar un puñetazo adecuado. No puedes ir por ahí siendo golpeado por cada idiota con mal genio. Llegó el martes. Claudio apareció en la bodega designada con el Chato y 2 de sus matones. Jaco Jiménez estaba allí luciendo sombrío. Tenemos un problema, dijo Jaco. El contenedor fue incautado por la aduana. Algún tipo de inspección aleatoria. Todo el envío se ha ido. La cara de Claudio se puso blanca. ¿Qué? El dinero se ha ido. Yo perdí mi tarifa de conexión. Tú perdiste tu inversión. Ese es el riesgo con los bienes del mercado gris. Ángel Martínez dio un paso adelante. Entonces, déjame entender esto. Adelanté 1 millón de pesos basado en tu garantía, y ahora me dices que ese dinero simplemente desapareció. No es mi culpa, tartamudeó Claudio. Era un trato legítimo. La aduana simplemente. No me importa la aduana. Me importa mi millón más los 600.000 que ya me debes. Eso es 1.600.000 pesos, Claudio. La voz de El Chato era agradable, lo que de alguna manera la hacía más amenazante.
¿Cuándo puedo esperar el pago? Yo. Necesito algo de tiempo. Puedo conseguirlo. Solo necesito. Tienes una semana. Después de eso, empiezo a cobrar de otras maneras. Claudio salió tropezando de la bodega, su mundo colapsando. Puso su auto como garantía, el cual el chato incautaría. No tenía ahorros, ninguna forma de conseguir 1.6 millones en una semana. Trató de llamar a Ximena. La llamada fue directo al correo de voz. Trató de ir a la casa, orden de restricción. Trató de explicarle a su jefe en la agencia lo que había sucedido. El jefe, que ya había sido contactado por Esteban Robles con respecto al desvío de comisiones de Claudio, lo despidió en el acto. Para el miércoles, Claudio estaba desesperado. No podía ir a la policía. Jaco se había asegurado de mantener todo técnicamente legal, solo un mal negocio. No podía huir, el chato tenía conexiones en todas partes. Trató de pedir dinero prestado a amigos, familiares, cualquiera en quien pudiera pensar. Nadie lo tocaría. El jueves, los matones del chato vinieron por el BMW. Claudio observó desde la ventana de su casa adosada mientras se lo llevaban en grúa. El viernes, Daniel recibió una llamada de Esteban Robles. Te va a encantar esto. El abogado de Claudio me contactó. Quiere negociar los términos del divorcio. Aparentemente, su cliente está dispuesto a aceptar cualquier término que propongas si podemos acelerar el proceso. ¿Qué cambió? Está en bancarrota, desesperado y enfrentando serios problemas con algunos agiotistas. Necesita que el divorcio finalice para no poder estar conectado contigo o con Ximena legalmente cuando las cosas empeoren para él. Dile que lo aceleraremos. Pero Camilo obtiene una declaración de Claudio por escrito admitiendo lo que hizo. ¿Hecho? El sábado, Claudio se sentó en la oficina de Esteban Robles firmando documento tras documento. La confesión escrita sobre el abuso a Camilo. Los papeles finales del divorcio. Un acuerdo legalmente vinculante para nunca contactar a la familia Vázquez de nuevo, con violaciones resultando en arresto y enjuiciamiento inmediato. Las manos de Claudio temblaban mientras firmaba. Tú hiciste esto, le dijo a Daniel, quien estaba sentado al otro lado de la mesa observando. De alguna manera, orquestaste todo esto. No tengo idea de qué estás hablando, dijo Daniel con calma. Tomaste una serie de malas decisiones. Golpeaste a un niño. Hiciste negocios turbios. Pediste dinero prestado a gente peligrosa. Todo lo que hice fue asegurarme de que mi hijo estuviera a salvo. Sé que estás detrás de esto. El negocio. El chato cobrando repentinamente las deudas. Pruébalo. Claudio no podía. Por supuesto. Cada pieza del plan había sido construida con negación plausible. Jaco Jiménez era un fantasma, su identidad de Jaime Miranda irrastreable. Ángel Martínez tenía agravios legítimos. Las deudas de juego eran reales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Claudio, con voz hueca. Eso depende de ti, dijo Daniel. Tienes una semana para saldar tus deudas con el chato. Sugiero que se te ocurra algo. Claudio salió de la oficina, un hombre roto. Daniel lo vio irse, sintiendo nada más que una fría satisfacción. Domingo. Daniel llevó a Camilo a desayunar a su restaurante favorito. El chico se movía mejor, los moretones se desvanecían a amarillo y verde. Claudio pasó por la casa anoche, dijo Camilo en voz baja. Mamá llamó a la policía. Lo arrestaron por violar la orden de restricción. Lo escuché. Papá, ¿esto terminó? ¿Para nosotros? Sí. ¿Para Claudio? Daniel se encogió de hombros. Tiene algunas deudas que pagar. Lo que suceda a continuación depende de él. 2 semanas después, Daniel recibió noticias a través de Jaco Jiménez. Claudio Macías había dejado Veracruz, huyendo del dinero de Ángel Martínez. La gente de El Chato lo había alcanzado en Tijuana. Claudio estaba vivo, pero estaría trabajando para pagar su deuda en el futuro previsible en una de las operaciones comerciales más desagradables de El Chato. Estará limpiando fosas sépticas para la constructora de El Chato, informó Jaco. Semanas de 80 horas, salario mínimo, cada centavo yendo hacia su deuda.
El chato calcula que le tomará unos 5 años pagarla. 5 años de trabajo manual, dijo Daniel. Suena a que salió fácil. El chato también se aseguró de que se corriera la voz sobre por qué Claudio le debe el dinero. Los hombres que golpean a niños no la pasan bien en ese mundo. Daniel pensó en Camilo, que estaba de vuelta en la escuela, asistiendo a sesiones de terapia, aprendiendo a confiar de nuevo. Pensó en Ximena, que se había disculpado 1000 veces por no ver lo que estaba pasando. Pensó en el divorcio, ahora definitivo, y el acuerdo de custodia que le daba a Daniel significativamente más tiempo con su hijo. Gracias por tu ayuda, Jaco. Cuando quieras. Ese hijo tuyo tiene suerte de tenerte. Daniel regresó a la plataforma Tempestad después de su mes de licencia. Bernardo lo recibió en el piso de la torre, estudiando su rostro. ¿Todo arreglado?, preguntó Bernardo. Todo arreglado. Bien. Tenemos un pozo que necesita perforación, y tienes mucho tiempo perdido que recuperar. Daniel sonrió. A trabajar. Pero la historia no terminó ahí. Terminó 3 meses después cuando Camilo llamó al teléfono satelital de su padre durante una rotación. Papá, nunca creerás esto. Claudio está en las noticias. ¿Qué pasó? Fue arrestado. Aparentemente, trató de huir de la gente del Chato, lo atraparon y en el proceso de tratar de escapar, agredió a alguien. Hubo un vídeo. Ahora se enfrenta a tiempo real en prisión. Daniel escuchó mientras Camilo relataba la historia, escuchando el alivio en la voz de su hijo. Claudio Macías había sellado su propio destino tal como el plan había pretendido. Cada elección llevando a la siguiente. Cada decisión agravándose hasta que no hubo salida. Papá, la voz de Camilo era tentativa. Gracias por volver. Por todo. Eso es lo que hacen los padres, Cami. Protegemos a nuestros hijos. Lo sé, pero no todos los niños tienen un papá como tú. Daniel estaba de pie en el piso de la torre, mirando hacia el interminable Golfo de México. La plataforma zumbaba bajo sus pies, sólida y confiable. En 2 semanas, rotaría de regreso a tierra, de regreso a Camilo, de regreso a construir la relación que deberían haber tenido todo el tiempo. Claudio Macías había pensado que tenía tiempo para correr. Había pensado que podía salir con encanto, con amenazas, comprando su salida. Se había equivocado en cada cuenta. Porque Claudio nunca había entendido lo más importante: cuando lastimas al hijo de alguien, no solo enfrentas la ira del padre. Enfrentas su paciencia, su planificación, su absoluta falta de voluntad para dejarte ir impune. Daniel había aprendido esa lección en plataformas petroleras en medio del océano. Algunos problemas se resuelven solo si pones las piezas en movimiento correctamente. Todo lo que necesitas es paciencia, precisión y la certeza absoluta de que estás en lo correcto. El helicóptero había venido. Había traído algo que Claudio Macías nunca anticipó. No solo la rabia de un padre, sino la determinación calculada y metódica de un padre para ver que se haga justicia. Y al final, la justicia se había servido fría, completa y totalmente ineludible. Epílogo. 1 año después, Daniel estaba en las gradas del campo de béisbol de la preparatoria de Camilo, viendo a su hijo lanzar. Camilo había crecido 8 centímetros, llenándose de músculo por la fisioterapia y el entrenamiento. Los moretones se habían ido hacía mucho tiempo, pero las cicatrices permanecían. No las físicas, sino del tipo que te hacía más fuerte, más sabio, más cuidadoso. Ximena estaba sentada junto a Daniel. Su relación reconstruida en algo diferente, pero funcional. Ya no estaban casados, pero eran socios en la crianza de su hijo. Ella se había disculpado tantas veces que Daniel finalmente le había dicho que parara. Lo que importaba era seguir adelante. Camilo ponchó al último bateador. El equipo estalló en celebración mientras Camilo trotaba fuera del campo. Miró hacia las gradas y encontró los ojos de su padre. Daniel le levantó el pulgar. Después del juego, fueron por pizza. Daniel, Camilo y Ximena. Se sentía normal, cómodo, como una familia que había sobrevivido a una tormenta y salido más fuerte del otro lado. Mamá quiere hablar contigo sobre algo, dijo Camilo, mirando entre sus padres. Ximena se aclaró la garganta. He estado viendo a alguien. Nada serio todavía,
pero quería que ambos lo supieran. Es maestro en la escuela de Camilo. Buen tipo. Muy diferente de... Se apagó. De Claudio terminó Camilo. Está bien, mamá. Puedes decir su nombre. Daniel se encontró con los ojos de Ximena. Solo ten cuidado. Lo tendré. ¿Y Daniel? Camilo me dijo lo que quieres hacer. Creo que es una buena idea. Camilo sonrió. Papá está pensando en tomar un trabajo como consultor. Menos tiempo en alta mar, más tiempo en tierra. Estaría en Veracruz la mayor parte del año. Bernardo me ha estado presionando para que me mueva a la gerencia, explicó Daniel. Entrenar nuevas tripulaciones, supervisar protocolos de seguridad. Paga menos, pero estaría en casa. Creo que eso es maravilloso, dijo Ximena suavemente. Esa noche, llevando a Camilo de regreso a la casa de Ximena, el chico se volvió hacia su padre. ¿Qué pasó con Claudio? Escuché que está en prisión. 18 meses por asalto, otros 3 años añadidos por cargos de fraude relacionados con su trabajo en la agencia. Saldrá cuando tenga 50. ¿Alguna vez piensas en él? No, dijo Daniel honestamente. No gasto energía en personas que no valen la pena. Pero pasaste todo ese tiempo planeando lo que le pasó. Eso no fue sobre él. Eso fue sobre ti. Sobre asegurarme de que no pudiera lastimarte de nuevo. No pudiera lastimar al hijo de nadie más. Una vez que terminé, dejó de importar. Camilo se quedó callado por un momento. Solía estar enojado contigo por estar fuera tanto tiempo. Lo sé. Pero cuando volviste esa noche, cuando dejaste todo y te subiste a ese helicóptero, me di cuenta de que siempre habías estado ahí. Incluso cuando no estabas físicamente allí, estabas allá afuera trabajando para que yo pudiera tener todo lo que necesitaba. Y cuando realmente te necesité, moviste cielo y tierra para llegar a mí. La garganta de Daniel se apretó. Eres mi hijo, Cami. Siempre serás mi primera prioridad. Entraron en el garaje de Ximena. Antes de que Camilo saliera, se volvió y abrazó a su padre. Un abrazo real, del tipo que no habían compartido desde que Camilo era pequeño. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Daniel vio a Camilo caminar hacia la casa. Vio a Ximena abrir la puerta y atraer a su hijo a su propio abrazo. Pensó en Claudio Macías trabajando para pagar sus deudas en algún sitio industrial de Tijuana, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pensó en Ángel Martínez, quien había obtenido su dinero y un trabajador al que podía explotar durante años. Pensó en Jaco Jiménez, quien había armado todo con la precisión de un ataque quirúrgico. Pero sobre todo, pensó en la mirada en la cara de Camilo cuando había ponchado a ese último bateador. Pura alegría, no contaminada por el miedo o el dolor. Eso valía todo. Daniel salió del garaje y se dirigió de regreso a su hotel. Mañana llamaría a Bernardo y aceptaría el puesto de gerencia. Firmaría un contrato de arrendamiento en un departamento en Boca del Río. Comenzaría a construir la vida que debería haber estado viviendo todo el tiempo. El helicóptero había venido. Había traído justicia, retribución y el amor de un padre, todo envuelto en un solo paquete. Y Claudio Macías, dondequiera que estuviera esta noche, llevaría el peso de esa lección por el resto de su vida. Algunas deudas, Daniel lo sabía, nunca podrían ser realmente pagadas. Pero verlos intentar era satisfacción suficiente. Pensó en ese momento en la plataforma sosteniendo el teléfono satelital, escuchando el susurro roto de su hijo. El padrastro lo hizo. No le digas a mamá. Claudio Macías había apostado a que la distancia lo protegería. Había apostado a que Daniel estaba demasiado lejos, demasiado ocupado, demasiado desconectado para ser una amenaza real. Claudio había perdido esa apuesta. Y al perder, aprendió la dura verdad que Daniel había sabido todo el tiempo. El amor de un padre no conoce distancias, no reconoce obstáculos y no acepta excusas. El helicóptero de la Marina había sido solo el comienzo. Todo lo que siguió, la investigación, la trampa, la destrucción sistemática de la vida de Claudio había sido tan inevitable como las mareas. Daniel sonrió sombríamente mientras conducía a través de la noche de Veracruz. En algún lugar allá afuera,
Claudio Macías estaba aprendiendo que algunas lecciones llegan duro y duran para siempre. Y en algún lugar más cerca, el hijo de Daniel dormía a salvo, sabiendo que su padre siempre vendría cuando lo llamaran, siempre lucharía por él, siempre se aseguraría de que se hiciera justicia. Ese era el único final que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.